Ali Hamuskaiki Chikachun y Achakujuna. Bienvenidos, queridos estudiantes, a un nuevo video más. En esta oportunidad aprenderás bastante vocabulario en el idioma quechua y también les voy a enseñar cómo vamos a traducir estas oraciones que estás viendo en esta pantalla. Pero antes de empezar este video, como siempre, te invito a que te suscribas a este canal, que nos regales un like y que puedas compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Así que empecemos. Ajina Kaspaka y Echakujuna Kallarina Kachun. Muy bien, vamos a empezar con la primera oración que dice: mi abuela cocinó fideos con estofado. ¿Cómo vamos a traducir esta oración? Primero debemos de identificar el sujeto de la oración, también identificar lo que es el verbo y por supuesto el complemento, ¿sí? Entonces de esa manera vamos a identificar al sujeto de la oración, que sería mi abuela. También tenemos aquí cocinó, que sería el verbo, y tenemos lo que es el complemento. Muy bien, ahora que sabemos esto, vamos por el vocabulario. Bueno, ¿cómo se dice mi abuela en quechua? ¿Cómo se dice mi abuela? Abuela se dice hatun mamay. ¿Sí? Vamos a poner así, hatun mama. Esto es abuela. Ahora, para decir mi, esta palabrita que tenemos en castellano, mi, pero en quechua es un sufijo, por lo tanto se aumenta aquí y decimos hatun mamay, ¿sí? Ese sería mi mamá. Entonces ya tienes un vocabulario y también aprendiste un sufijo que se llama los adjetivos posesivos. Muy bien, seguimos con el verbo, que es cocinó, que está en tiempo pasado. Y si te interesa aprender la conjugación verbal, en un video anterior expliqué cómo se conjuga en tiempo presente, en tiempo pasado y en tiempo futuro. El enlace de ese video te lo dejaré en los comentarios o en la descripción de este video. Muy bien, ¿cómo se dice entonces cocinar en quechua? Cocinar en quechua se dice waikoi. ¿Sí? Este es el verbo, pero en infinitivo, que ya luego lo vamos a conjugar en tiempo pasado una vez que vayamos a conjugar. Bien, dice fideos con estofado. Fideos, pues esta palabra no lo tenemos en quechua, así que lo vamos a mantener la palabra. La palabra con sí lo tenemos, pero no va a ir como palabra en quechua, sino que va a ir como sufijo. Y la palabra estofado pues tampoco lo tenemos, por lo tanto vamos a mantener. Entonces, dos palabras que vamos a mantener en castellano por la carencia del significado. Muy bien, entonces vamos a borrar todo esto y vamos a traducir. Vamos a traducir con color negro para que se note. Bien, entonces, ¿cómo vamos a traducir en quechua? Recuerden que la estructura gramatical en castellano es lo siguiente, ¿no? Tenemos sujeto, tenemos verbo y tenemos complemento. Pero en quechua es un poco diferente. Primero vamos a poner al sujeto de la oración, luego vamos a poner al complemento y al final es lo que vamos a poner el verbo. Miren, la estructura gramatical es un poco diferente a lo que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos que respetar esta estructura para poder traducir. Lo primero que vamos a traducir es el sujeto de la oración, que es mi abuela. Y acabamos de decir en quechua que se dice hatun mama. Y aumentamos la Y para decir mi abuela. Ahora nos enfocamos en el complemento, es decir, en esta parte, ¿sí? Entonces, hatun mamay, fideosta, estofadoan. Y bueno, ¿y cómo decimos cocinó? Se conjuga waikorka. Muy bien, ahí tenemos. Ahí tenemos entonces nuestra oración, que en quechua sería hatun mamay fideosta estofadoban waikorka.
Muy bien, vamos por la otra oración. A ver qué nos encontramos en esta oración. Dice, el sol saldrá a las 6:30 de la mañana. Muy bien, el sol saldrá a las 6:30 de la mañana. Bien, aquí tenemos el sujeto de la oración. Aquí tenemos al verbo. Y tenemos aquí el complemento. Perfecto. Vamos por el vocabulario. ¿Cómo se dice sol? Sol en quechua se dice inti. Walej, quechua significa inti. Muy bien. El verbo salir. Salir es luxi. Luxi es el verbo salir, ¿sí? Y puedes utilizarlo tú también para decir voy a salir al colegio, voy a salir a la escuela, a la fiesta, etc. Utilizas luxi, ¿vale? Rispayapuni. Dice a las 6:30. 6:30. En quechua vamos a decir sohtap aquí ni uno que se puede decir de esa manera. Uy, un momentito. Ahora sí. Sohta, aquí ni yuhta. Sí que sería 6:30 o sohta, kuskan ni yuhta. De esta manera puedo decir entonces 6:30. Sohta aquí ni yuhta o sohta kuskan ni yuhta. Muy bien. Y de la mañana, pues se dice tutamanta. ¿Vale? Ahí tenemos entonces todo el vocabulario que necesitamos para traducir esta oración. Primero borramos esto. Kaitaraj pichazun. Muy bien. Y seguimos. Y decimos entonces. Intiqa. Bueno, este K pueden poner o no, ¿sí? En otro video les explicaré esto. Pueden decir inti o intiqa. ¿Vale? Rispallapuni. Intiqa. Ahí ponemos sohta. Sohta. Kuskan. Ni yuhta. Sohta kuskan ni yuhta. Y el verbo. Yuximonga. Yuximonga. Ahí tenemos a la oración. Muy bien, ahora vamos por la siguiente oración, que dice, Damián se cortó el pelo. Damián se cortó el pelo. Muy bien, aquí tenemos al sujeto, verbo y complemento. Siempre identificar estos tres aspectos. Y ahora vamos por el vocabulario para las personas que no saben. Los nombres nunca se traducen. Tenemos que mantener tal como está. En quechua utilizamos diferentes verbos para indicar el verbo cortar, pero en este caso, concretamente para cortar el pelo, es utui. Muy bien, y pelo en quechua se dice chucha, ¿vale? Chucha. Muy bien, vamos a traducir entonces esta oración y decimos de la siguiente manera. Damián, primero el complemento, chucha, chanta, chanta, kutuchikun, kutuchikun. De esta manera, ¿sí? Damián, chuchanta, kutuchikun. Muy bien, vamos por la siguiente oración. Dice, mi tía fue al supermercado en el auto. Mi tía, sujeto, fue, sería el verbo. Al supermercado en el auto sería el complemento. Ahí ya identificamos los tres y ahora vamos por el vocabulario. ¿Cómo se dice tía en quechua? En quechua decimos ipa. ¿Vale? Ipa sería tía. Fue es el verbo ir. En quechua sería el verbo ri. Al supermercado. Bueno, no vamos a poder decir supermercado. Mercado nomás se diría khatu. Pero haciendo una mezcla con castellano y todo esto nos va a salir un desastre. Así que vamos a mantener supermercado. En el auto. Bueno, auto, una gran mayoría dice auto.
auto, de esta manera. Bueno, vayamos a traducir esta oración. Y decimos de la siguiente manera. Ipay o ipayka, también puedo decir. Aquí arriba también podría haber dicho damianka. En fin. A ver. Ipay supermercadoman. Supermercadoman. Bueno, estoy añadiendo sufijos aquí, ¿ah? Estoy añadiendo sufijos porque en quechua pues es necesario. Por ejemplo, este artículo contrastado que tenemos ahí, pues sería este, que sería ese sufijo man, ¿ok? Que está indicando a dónde está yendo esa persona. Seguimos. Ipay supermercadoman autopi. Seguimos en el complemento. Autopi. Este pi sería este en, ¿no? Y el artículo en quechua no hay, así que nos despreocupamos del artículo. Muy bien, seguimos con esto. Autopi fue, que estaría en tiempo pasado, entonces es rirka. Esto lo borramos y también esto. Muy bien, seguimos entonces con la otra oración. Dice, me compré una bicicleta nueva. Me compré una bicicleta nueva. Perfecto. Aquí tenemos al verbo y aquí tenemos al complemento, que en este caso tenemos un sujeto tácito. Muy bien, vamos por el vocabulario. Comprar. Comprar en quechua es ranti. Ranti, de esta manera, ¿sí? Ranti. Una bicicleta, pues no vamos a poder decir eso en quechua, así que bicicleta nomás. Y la palabra nueva es musuj. Musuj, de esta manera que significa nuevo. Muy bien, tenemos el vocabulario, así que vayamos a traducir. Como no tenemos sujeto, pues empezaremos por el complemento, ¿no? Entonces, decimos, una bicicleta se dice uj. Primero viene el adjetivo, musuj. Uj musuj. Bicicletata. Bicicletata. Bueno, ahí tiene complemento directo, por eso es que añado el sufijo ta. Me compré. Me compré en tiempo pasado. Ranti kurkani. Ahí está. De esta manera entonces traducimos la quinta oración que dice me compré una bicicleta nueva y en quechua sería musu bicicletata ranti kurkani. Aquí nuestro video, espero que te haya servido de mucho, espero que hayas aprendido bastante vocabulario y si es así, no olvides regalarnos un like, compartir este video. También puedes dejar algún comentario, ¿eh? Si tienes alguna duda, lo dejas en los comentarios y en próximos videos te estaré respondiendo a la duda que tienes. Ajina gaspaka yachakujuna tinkunakama kachun askamaya kachun.